Buenas noches, esto es En la Mira. Una importante marcha, un importante paro en todo el país de la CGT y de la CTA. Un fuerte impacto en distintas áreas que tuvieron que ver con la administración pública, con las estaciones de servicio, con los trenes, con los hospitales públicos, con las escuelas. En un ratito los vamos a estar hablando con dirigentes sindicales, Julio Ortellado por la CTA y Gabriel Mirás por la CGT. También vamos a hablar este tema con diputados provinciales como Oscar Negrelli de la Coalición Cívica y Guido Lorenzino del Frente para la Victoria, con quienes también vamos a tratar de entender esta masiva protesta que se realizó en la jornada de hoy y también cuáles son los preparativos, cuáles son los armados, tanto del oficialismo como de la oposición, de cara a los comicios 2013. Y por último, a tan poco de finalizar el ciclo lectivo 2012, hay un nuevo paro docente por 48 horas para este jueves y viernes. Bienvenidos a En la Mira, nos presentamos. Y lo decíamos recién en la presentación, un fuerte impacto en el paro nacional convocado por la CGT y la CTA. Estamos en compañía de dirigentes sindicales, Julio Ortellado por la CTA y Marcelo Mirás por la CGT. Buenas noches, gracias por venir. ¿Qué tal? Buenas noches. Bueno, ¿cuál es el análisis que hacen de esta medida de fuerza? Una medida de fuerza que no se hacía desde el 2003. Sí, bueno, en realidad lo que tenemos que decir que esto fue producto de un trabajo de los últimos tiempos en la cual evidentemente las diferencias que podíamos tener en las diferentes organizaciones que conformamos la convocatoria de esta jornada de lucha, de huelga, de paro nacional, superaron la necesidad concreta que tiene hoy la clase trabajadora de expresar qué es lo que quiere, ¿no? Y por eso pudimos ser capaces, tanto desde la conducción de Pablo Michel en nuestro caso y de Hugo Moyano en el caso de los compañeros de CGT, poder unificar criterios con una agenda en común. Esa agenda en común se puso de manifiesto en el día de hoy y de hecho el balance desde el punto de vista de la respuesta por parte de los trabajadores entendemos que fue totalmente positiva, fue un parazo, fue un exitazo total de la convocatoria planteada por los sindicatos y también por aquellos sectores que tienen que ver con, particularmente con el desarrollo de la central nuestra, que hace a los sectores sociales y que hace también a aquellas alianzas que en un momento de nuestra historia tuvimos también para generar lo que fue el Frente Nacional contra la Pobreza, cuando estaba la Federación Agraria incluida, en una propuesta de debate nuevo hacia un país que se estaba cayendo en el marco de lo que fueron las políticas neoliberales de los 90. Hoy la Federación Agraria cortó juntamente con nosotros y fue parte de esta agenda común que tuvo que ver con cuestiones reivindicativas que hacen a lo salarial, hacen a las cuestiones jubilatorias, hacen a cómo los trabajadores no nos tienen que cobrar impuestos en el marco de lo que es nuestro salario, pero también hacen a que queremos cambiar el modelo productivo del país, no queremos un modelo extraccionista donde los pequeños y medianos empresas que de alguna forma hacen a la economía normal y natural, la economía interna de nuestro país, hoy no tienen capacidad de poder responder porque están apretados económicamente y de alguna manera también impositivamente. O sea, todo ese tipo de reformas son necesarias y darle respuesta por parte del gobierno nacional y así también la otra pata, digamos, importante es que estuvo acompañada por todo el sector docente y educativo del país, incluidos los pibes los pibes, pues son chicos, son compañeros de la Federación Universitaria Argentina, con las diferentes expresiones que existen a lo largo y ancho de nuestro país, y que ellos plantearon claramente mayor presupuesto para la educación y mayor posibilidad de integración concreta
de nuestros pibes en condiciones de crisis económica generalizada para que puedan terminar con las becas que se han acotado en los marcos presupuestarios y bueno, y que también forman parte del debate hacia nuestro futuro, ¿no? Mira, por un lado los principales líderes sindicalistas hicieron mención de que fue una medida de fuerza exitosa, pero por otro lado el jefe de gabinete Abal Medina dijo que esto se trató de un piquetazo y que era un paro político. ¿Era una respuesta esperada por parte del gobierno? En realidad, a nosotros, primero coincidiendo con las líneas de pensamiento del compañero Julio, yo quiero valorar, antes de responder lo que usted me pregunta, la unidad de la diversidad, la unidad en la diversidad que ha tenido hoy el movimiento obrero en todo, a lo largo y a lo ancho de este país. Con respecto a las apreciaciones del jefe de gabinete, no merecen el mero análisis, porque en realidad denunciamos que esto fue una operación de la Secretaría de Inteligencia, la ruptura de vidrios y algunas cuestiones mínimas. Hoy Berni llegó, el secretario de Seguridad, Berni, a decir que distintos sectores habían producido rupturas, que en realidad, si se dieron, son lamentables, pero la respuesta del jefe de gabinete obedece a la política de soberbia que viene teniendo el gobierno kirchnerista en los últimos años, acompañado de un conjunto de amanuenses. Conjuntamente no han sabido leer la movilización que se hizo anteriormente, hace un tiempo atrás, junto con los compañeros de CTA, de CGT, en Plaza de Mayo. No supieron leer las expresiones populares instantáneas que se dieron en septiembre y en noviembre, y no tienen la mínima lectura en su incapacidad de gobernar, de leer lo que hoy se sucedió en toda la República Argentina. Bien lo expresaba el compañero, todos los sectores estuvieron movilizados, estuvieron realizando piquetes, pero piquetes ejemplares donde no hubo ningún tipo de incidente. Por supuesto, el gobierno en una actitud provocativa utiliza a estos alfeniques desconocidos que ha inventado, como es el caso de Abal Medina, y que después seguramente se sumará un gran actor de reparto que tiene esta provincia, que es el gobernador Daniel Scioli, que es especialista en llamarse al silencio, pero que bueno, esto demuestra la incapacidad de escuchar que tiene la señora presidenta Cristina Fernández. Que igual hay una diferencia, o al menos lo ha manifestado en otras marchas entre Scioli y Cristina Fernández, en que Scioli sí dijo que es importante escuchar a la gente porque había sido una masiva movilización, la del 8N, por ejemplo. Sí, bueno, ahí yo en eso me permito disentir. Porque en realidad uno puede tomar posición, puede decir lo que ve, lo que piensa en el marco de lo que la clase trabajadora o diferentes sectores de nuestra sociedad expresan, pero lo cierto es que después eso se verifica en los hechos. Nosotros, conjuntamente con los compañeros CGT acá en la región, y particularmente lo que fue en el marco de la disputa del aguinaldo no hace mucho, tuvimos muy claramente cuál era la decisión concreta tanto del gobierno nacional como del provincial, más allá de su disputa interna, que quisieron que eso fuera lo principal, cuando en realidad estaba en tela de juicio el aguinaldo de los trabajadores del Estado. Lo cierto es que vimos claramente que tanto la Nación como la provincia lo único que favorecían, y fue ratificado en las últimas movilizaciones que hicimos a la legislatura provincial, con el tema del presupuesto provincial. Un presupuesto totalmente de ajuste, y con consecuencia directa en función de lo que significa haber también favorecido la votación del presupuesto nacional. O sea, en ese contexto no hay diferencia objetiva. O sea, las condiciones que hoy generaron el paro nacional y esta huelga que fue masiva, hubo más de 300 cortes en todo el país, para ser claro. O sea, ¿Ustedes estaban de acuerdo con estos cortes? ¿Estaban programados por los distintos dirigentes sindicales o en realidad surgió de los trabajadores? Hubo de las diferentes organizaciones que participaron, y hubo algunos sectoriales que se dieron naturalmente, pero en realidad había entre la CTA, la Federación Agraria y los compañeros de CGT, había proyectado alrededor de 300, 320 cortes. Se favorecieron todos los cortes. Pero es cierto que esta posibilidad fue porque también fue claro y evidente que tanto en la provincia de Buenos Aires como en el resto de las provincias
se favoreció el ajuste hacia los trabajadores, como también lo sigue favoreciendo el gobierno nacional con sus políticas concretas. De no dejar de cobrar este impuesto al salario, de no bancar el 82% móvil a los jubilados, de no favorecer cuestiones que hagan en la materia impositiva, cosas que le exijan a aquellos que más tienen la posibilidad de que más aporten en función de los intereses propios de un pueblo que necesita resolver problemas estructurales. Y bueno, y que en la práctica la soberbia que plantea, como bien decía el compañero, en las actitudes que tiene tanto el gobierno nacional y por ahí más desdibujada en otros aspectos desde los puntos de vista provinciales, eso es lo que hace imposible la necesidad de diálogo que tenemos como pueblo para resolver los problemas. Nosotros queremos que se abran instancias de diálogo, no queremos estar viviendo en la calle para seguir planteando cosas que entendemos que son, en muchos casos, de fácil resolución. Bien, Miras, hoy lo escuchaba a Micheli decir que es muy fácil profundizar o agudizar el conflicto. ¿Es por lo que ustedes van? Sí, el compañero Micheli fue muy claro, porque el compañero Micheli está legalizado para decir eso. Me permito decirlo frente a un integrante de la CTA. Porque el compañero Micheli ganó las elecciones y el gobierno nacional no se las reconoció. El compañero Micheli es el que representa la genuina CTA, al igual que Hugo Moyano representa la genuina CGT. De la misma manera que los compañeros de la CTA vienen peleando hace muchísimo tiempo la personería gremial, y este gobierno que habla de libertades, de derechos humanos y que habla de libertad de expresión y permanentemente nos recuerda montones de cuestiones, no se digna a dignificar al trabajador otorgándoles, por ejemplo, la personería a los compañeros de la CTA. Y por supuesto, estas palabras son valederas porque son las palabras de un dirigente que ha luchado permanentemente, que está en la calle. Los compañeros de CTA, yo se lo decía antes de comenzar el programa a Julio, ATE ha sido en la provincia de Buenos Aires el gremio puntal, conjuntamente con UDOCBA, que hemos iniciado esta lucha, que no comenzó con este paro, comenzó cuando el gobernador de la provincia de Buenos Aires, por la interna que mantiene con el vicegobernador, decidió el no pago del aguinaldo y hizo salir a los trabajadores a la calle. Bueno, hoy tienen una CGT de rodillas, que es la CGT que todos conocemos, que es la oficialista, una CTA también de rodillas, y tiene una CGT que lucha y una CTA que lucha. ¿Y los trabajadores, cuál es el marco que tienen entre medio de estas distintas mesas sindicales? Hay que definir qué es sindicato y qué es trabajador, hoy pareciera en Argentina, ¿no? Porque en realidad lo que ellos nos quieren hacer ver como una disputa entre dirigentes, los trabajadores lo resuelven. Hoy fue un ejemplo claro. Llevaron al paro y fueron y garantizaron los cortes y piquetes en diferentes puntos del país, y la garantía que tuvimos, por ejemplo, en los ferrocarriles, como en muchas empresas de transporte, aquellos lugares donde por ahí la dirigencia sindical responde a la CGT oficialista, o por ahí en algunos casos hasta la CTA de Yasky, por decirlo de alguna manera. Bueno, los propios trabajadores definieron parar y hacerse cargo de salir a pelear por lo que necesitan. O sea, los problemas estructurales en donde nos quieren meter en decir, bueno, existen 5 CGT o 5 espacios sindicales, 2 CTA, 3 CGT, en realidad es un problema para seguir diciendo que esto es un espacio fracturado. Y en realidad, la capacidad que tiene el trabajador de generar la unidad por sí mismo, por el simple hecho de tener lazos de solidaridad permanente desde el punto de vista del lugar donde participa activamente con su trabajo, está por encima de la capacidad del dirigente ponerse de acuerdo. Por suerte nosotros pudimos decir, tanto con los compañeros de CGT como con otros sectores, vamos con una agenda propia que nos permita avanzar en la unidad de acción. En la unidad de acción, eso quiere decir que seguimos manteniendo diferencias, pero lo cierto es que el trabajador lo interpretó mucho más allá de nosotros, y eso es lo bueno. Está cambiando la realidad social y laboral en el país. Hoy tenemos nada más que el 12% de los sectores de trabajo organizado en el país, y esto no responde a que el trabajador no quiera organizarse, sino es que no lo dejan. Y esto seguramente de aquí en más va a empezar a cambiar, porque los trabajadores empiezan a entender que para poder defender sus derechos necesitan las estructuras organizadas que están dentro de la CTA, dentro de la CGT, o las que quieran generar en función y en el marco de la democracia sindical que está avalada por la OIT, y así va a ser.
vamos a empezar a crecer en mayor representación y vamos a poder ser capaces de revertir definitivamente estas cuestiones que nos quieren seguir imponiendo con total arbitrariedad como política de gestión de un gobierno que sigue siendo autista hacia la clase. En esta masiva protesta de hoy se pudo apreciar en realidad que entre fue tan masiva, como recién lo decían ustedes también, que la gente tomó en cuenta el rechazo a las políticas que implementa el gobierno y no les importó el descuento que pueden sufrir por estos días de paro. La gente tiene, yo en esto adhiero a la teoría del simplismo, porque hay que hablarle de manera simple al trabajador, a la gente común. La gente suma montones de broncas. La gente hoy no solamente para por el salario, que está totalmente degradado, también la gente para porque de manera socarrona se le dice que con 6 y después cambiaron a 10 pesos se puede vivir, y cuando va a la góndola se encuentra con que es una irrealidad de la presidenta. La gente para porque se le dice que con 1.800 pesos que cobra un jubilado se pertenece a la clase media. Entonces imagínese usted si esto no genera atisbos de bronca en los distintos sectores. Esta es la realidad. A nosotros no nos une el espanto, los unen las cosas en común. Yo había empezado diciendo la unidad en la diversidad. No tenemos que pensar todos iguales, pero sí lo que tenemos que hacer un gran esfuerzo es en que tenemos la responsabilidad, tanto compañeros de CTA como de SGT, porque también quiero decir que montones de compañeros de la CGT oficialista, como los compañeros de la alimentación, hoy pararon. Cualquier cantidad de compañeros que trabajan en las fábricas de la UOM, hoy pararon. Cualquier cantidad de compañeros del sector estatal que no están afiliados a ATE o a UDOGBA, también pararon. Pese a que algunos de sus dirigentes dicen que la variante del ajuste es tener muchísimos empleados públicos en la provincia de Buenos Aires. Esos también pararon. Entonces, el gobierno no une el espanto. El gobierno lo que no da es un mensaje claro de decirle de cara al trabajador que va a resolver sus problemas. Yo adhiero también a lo que decía el compañero recién, Julio Ortellado, con que uno no quiere vivir en la calle. Lo que uno quiere también es sentarse en una mesa de concertación, pero para hablar políticas salariales en serio, para hablar condiciones de trabajo dignas en serio, no para armar agendas que después nos llevan a una dilación y que nos hacen llegar a esto, que en la última instancia es lo que nosotros vamos a hacer siempre, ser corporativos, porque nosotros somos corporativos los dirigentes sindicales con nuestros trabajadores, y nos llevan a ser corporativos, porque para eso fuimos elegidos por los trabajadores. Usted hizo mención recién que espera que la presidenta o el gobierno dé la cara a los trabajadores y vaya manifestando o al menos cambiando las políticas que se están haciendo mal a criterio de ustedes. ¿No puede ocurrir o no puede suceder que la presidenta lo haga en forma silenciosa? La presidenta es la jefa del Estado. Es como elegida, para tener un poco de optimismo, digamos. Esperemos de que sí. Lo que pasa es que yo me voy a hacer cargo. Tenemos una presidenta que es autista. Tenemos una presidenta que cuando acá se suscitaron elementos como los que pasaron hace días atrás con 1 millón de personas en el Obelisco, dijo que lo más importante que ella había escuchado en el día anterior era el Congreso del Partido Comunista Chino. Entonces, la verdad, es una presidenta autista. Es una presidenta autista. Ortellado. Hay una realidad que en realidad es muy objetiva. Hace muy poquito tiempo, porque digo, el tema del optimismo no es muy difícil creerlo, ¿no? Porque hace muy poquito tiempo, cuando apareció la declaración de ir a la huelga general con los diferentes sectores, empezó un ataque sistemático a todo lo que eran las organizaciones sindicales que estábamos convocando. En una de esas ataques llegó a plantear de que los dirigentes sindicales no se preocupaban de lo que hacían, no nos preocupábamos nosotros de lo que hacíamos, porque en realidad no perdemos el trabajo. Ahora, a mí me gustaría, sinceramente, primero, definir esto como una cuestión muy peligrosa por parte de la presidenta. Primero porque desconoce, y segundo, porque plantear esas cosas en un país como la Argentina, donde tiene historia de clase obrera en lucha, y donde ella teóricamente pertenece, su extracción política viene de un sector donde la base es la clase trabajadora, plantear esto
es plantear e ir en contra, no solamente de la libertad y democracia sindical que debemos tener los trabajadores, sino no reconocer la lucha de la clase obrera durante años en el país. O sea, resulta que todos los trabajadores que tuvieron su representante ir contra los fueros de los representantes que tenemos para defender nuestros propios derechos es echar por tierra toda esa lógica de estructura, como dice conmigo, corporativa, a mí no me gusta decir corporativa, pero esa estructura lógica que tenemos como clase para poder defendernos. O sea, va en contra directamente de su propia esencia. Entonces es muy difícil entender que se pueda ser medianamente optimista en el planteo que lleve la presidenta. Más aún cuando no solamente hace estos planteos, sino que directamente el ataque es muy frontal y se olvida claramente de dónde ella viene y de dónde de alguna manera ha querido intentar representar al conjunto de nuestro pueblo. Eso marca claramente que si yo estoy bien con vos, seguramente te voy a bancar, y si estoy mal, no te voy a bancar. Esa es la lógica presidencial que tenemos hoy, y eso lamentablemente es lo que nos ha llevado a estar como estamos, y no estamos dispuestos a que las cosas sean así. No estamos dispuestos a aceptar más autoritarismo, porque vivimos de una etapa muy compleja en la etapa de la dictadura, resistimos la década del 90 con mucha fuerza, con mucha organización, donde pudimos en esa misma etapa, casi con los mismos sectores, estar también a la resistencia, o sea, peleando en la resistencia con estos mismos sectores, pero hoy decimos ya no estamos más en resistencia. Cambió del 2001 esta parte, primero el miedo a la dictadura, ya la gente se anima a salir a la calle. Y segundo, que lo que cambió es que hoy los trabajadores tenemos propuesta de avanzada. Nosotros no solamente decimos cómo la presidenta tiene que hacer las cosas y qué cosas tiene que resolver, sino decimos cómo se deben hacer también. Y creo que ese es el mayor miedo que le tiene hoy a estas movidas que hacemos como trabajadores, que tienen la simpleza y la coherencia de querer vivir en un país feliz. Bien, ¿y a qué se debe esa obsecuencia tanto de la CGT oficialista como de la CTA oficialista? ¿Obsecuencia? Con el gobierno. Negocio. Dinero. Negocio. Pura y exclusivamente, porque en realidad en cantidad de no afiliados, dinero, ¿cómo Sí, están? indiscutiblemente, porque no se entiende cuando se legaliza el primer elemento. Yo nombraba la legalización del compañero Micheli con la mayor representatividad de las organizaciones sindicales y sociales. Ellos son una central muy ecuménica que agrupa a distintos sectores, que gana las elecciones, y el ministro Tomada no le otorga la posibilidad de conducirla, ¿no es cierto? Y se la dirige a sectores minoritarios que todos los días los vemos aplaudiendo junto con sectores de la CGT oficialista en cuanto acto hay, porque parecen fotos que las van calcando, sacando fotocopia y poniendo, porque siempre son los mismos, ¿no es cierto? Parece la película El regreso de los muertos vivos, ¿no es cierto? Y en realidad esto demuestra el grado de autoritarismo de que es grave, porque esto que decía Julio también es importante. Después de 30 años de democracia, tener un gobierno que trata de fascista, de golpista, al que piensa distinto, se tiene que hacer una severísima autocrítica. Se tiene que hacer una severísima autocrítica. Porque hoy la presidenta de la Nación no puede ir a su propio pueblo, porque tiene hasta el gobernador Peralta en contra. Entonces esto dice montones de cosas. Y creo que hay que repensar ese tipo de cosas. Y específicamente porque aquellos que venimos del peronismo, nos acordamos una frase que decía el general Perón: guay cuando se canse el pueblo, porque cuando el pueblo se canse va a ser tronar el escarmiento. Y creo que la presidenta tiene que prestar atención a estas manifestaciones, tiene que abrir el diálogo y tiene que dejar y apagar el aplausómetro pago que tiene de algunos señores de saco y corbata y de algunos funcionarios devenidos oficialistas y de un vicepresidente que venía de la UCD y que era liberal y que hoy resulta de que es el paladín de la memoria, la justicia, la dignidad y no sé cuántas otras ensaladas más. Y realmente
ponerse a gobernar. Hoy el 54% no le garantiza nada a la presidenta. Este mensaje de que a mí me votó el 54% es la demostración de la soberbia. Porque hubo hechos concretos que vinieron demostrando lo que piensa la ciudadanía en sus distintos ámbitos. La gente para por el salario, la gente para por la seguridad, la gente para por el bien común, la gente para por una justicia independiente, por montones de cosas. Bueno, el año que viene es un año electoral, así que habrá que ver qué es lo que sucede, tanto para el oficialismo como para la oposición, ¿no? Les agradezco mucho a los dos y ese es el tema del próximo bloque. Hacemos una pausa, ya venimos. La Redonda, te contamos todo. 100.3, la radio que transmite fútbol. La única forma de vender o comprar en el Gran La Plata son los clasificados del diario El Día. Y pregunte por las ofertas y precios especiales que reducen el precio de los clasificados. El diario El Día ofrece resultados. Escuchad la radio que te pone pilas. todo el día, la 99. Club El Día es un novedoso programa de beneficios y descuentos en los principales comercios de la ciudad. Pedí tu tarjeta de socio y aprovecha todas las oportunidades. Sumate llamando al 412-0123, de lunes a viernes, de 9 a 18. O en www.club.eldía.com. Descuentos todos los días. Club El Día. Oportunidades y beneficios para vos. Un lugar diferente. Última moda. Si querés, te puedes vestir con onda sin importarte la edad. Todo lo encontrás en Eclosión. Calle 9, número 644 y medio, casi 45. Con todas las tarjetas de crédito y 6 cuotas sin interés. ¿Estás buscando cambiar el auto? ¿Sabes cómo venderlo y comprar uno nuevo sin salir de tu casa? www.motoresargentinos.com, una página donde todos los vehículos que se publican se venden. Vamos a continuar hablando de lo que fue el paro nacional de la CGT y la CTA, pero también las perspectivas y el ordenamiento tanto del oficialismo como de la oposición de cara a los próximos comicios 2013. Estamos en compañía de los diputados provinciales, Oscar Negrelli por la Coalición Cívica. Buenas noches, gracias por venir. Buenas noches y gracias por la invitación. Y Guido Lorenzino por el Frente para la Victoria. ¿Qué tal? Buenas noches, ¿cómo va? Bueno, ¿qué lectura hacen ustedes de esta masiva protesta? Bueno, la verdad que evidentemente va a tener un impacto muy grande porque se ha notado en las calles durante toda la jornada de hoy. Lo que uno ha recogido de los medios ha sido que también ha tenido un impacto importante en las provincias. Y más allá de poner en discusión o no la metodología del piquete, estar hablando de más de 300 puntos de protesta en términos de cortes, la verdad que habla de una presencia masiva que no responde a una estructura u organización dedicada a cortar, sino a la manifestación organizada, pero la manifestación evidentemente de los trabajadores. Creo que había una serie de reclamos que me parece que no solamente la falta de respuestas, sino las respuestas acertadas del gobierno exacerbaron aún más los ánimos, la forma que el gobierno ninguneó el 8 de noviembre también tuvo su influencia, y evidentemente cada respuesta que den desde el gobierno en términos de
desconocer una realidad o desconocer a quienes se manifiestan de manera contraria, lo único que hace es sumar más adhesiones a esas manifestaciones contrarias y no intentar una mesa de diálogo o intentar un espacio donde el gobierno pueda volver a conducir la política del país, que es lo que parece que en los últimos tiempos cada vez más pierde la iniciativa. Diputado Lorenzino, desde el oficialismo. No, a ver, nosotros creemos que, como dice el gobernador siempre, es tiempo de diálogo, de unidad. Nosotros lo practicamos en la provincia, lo trabajamos en nuestras cámaras, siempre nos parece que las mejores leyes salen del consenso con las otras fuerzas políticas, nos gusta enriquecernos con el que piensa diferente, y creo que lo que está pasando en la sociedad, con el paro, con las marchas, con el reclamo de la gente, aparte de las consignas de reclamo, uno tiene que empezar a poner el oído, porque es el ciudadano que nos puso en un lugar. Entonces ese ciudadano que nos puso en un lugar mañana no nos va a castigar con el voto, y entonces creo que hay que construir los canales necesarios para que esa expresión que surge en la calle pueda llevarse a los escritorios, a los ámbitos de discusión legislativa, institucional, para ir canalizándolos. Así que uno, que siempre que hay una expresión genuina, esté de acuerdo o no esté de acuerdo con la metodología, lo que tiene que hacer es escuchar y no negarla. Lo peor que hay es cuando los dirigentes políticos negamos la realidad, y nosotros creemos que la realidad es el gran ordenador de la política, así que desde la realidad hay que construir las soluciones para mejorar esa realidad, y en eso tenemos que poner empeño, y el Frente para la Victoria ha sido un gran ordenador de la realidad, porque la gente lo ratificó todos estos años poniéndolo en el gobierno nacional y provincial, y debemos seguir en lo que siempre hicimos bien, que es escuchar al reclamo. Así que creo que es nuestro deber, y bueno, hay que poner oído en cada uno de los reclamos que hubo en estos días, como los reclamos que hay a veces a nivel provincial. No, para usted no fue ni un piquetazo ni un paro político. No me gusta calificar así ninguna acción espontánea o organizada de una organización gremial o de la gente manifestándose espontáneamente. No creo que esté bueno que nosotros querramos descalificar, calificando, digamos, valga la redundancia, una acción determinada. Me parece que lo que hay que quedarse es con el reclamo puntual, con esa manifestación, insisto, estemos de acuerdo o no estemos de acuerdo, y trabajar siempre por la unidad y por la solución de los problemas, porque si hay manifestaciones organizadas o no organizadas es porque hay algún problema a resolver, y creo que la responsabilidad nuestra como responsables del Ejecutivo Nacional y del Ejecutivo de la provincia es buscar soluciones a los problemas que se manifiestan de la manera que sale, con un paro y un piquete, en una marcha espontánea, en una mesa de entradas con una propuesta, en un reclamo de vecinos por algún tema. Me parece que de eso trabajamos, ese es nuestro trabajo, y para eso elegimos la vocación política, por eso tenemos vocación política. Negrelli, ¿hay alguna confianza en algún lado de que pueda haber algún cambio en las políticas de la presidenta? La verdad que a la luz de las respuestas que surgen del gobierno nacional después de manifestaciones como la de hoy o la del 8 de noviembre, parece muy difícil encontrarlo. Uno siempre tiene la apuesta a que eso ocurra, porque en realidad cuando uno bien actúa en política, lo que está buscando es que la sociedad perciba que uno tiene una mejor propuesta y una mejor alternativa. No que cuanto peor mejor, porque lo que hablamos siempre es de gente. Uno puede decir que a fulano le salga mal hacer el vaso, total lo rompemos, vengo yo y hago la copa. Pero acá estamos hablando de personas, entonces medidas que son inequitativas, políticas que agravan la situación socioeconómica de la gente, acciones que tiendan a un mayor aislamiento del país, divisiones en la sociedad. Todo esto después es un muy largo recorrido, recuperar el tejido social, recuperar la tolerancia, la convivencia. Entonces, evidentemente, uno no quisiera que sigan en esta lógica, quisiera que puedan recuperar un determinado equilibrio, puedan escuchar, ojalá que lo que el diputado Lorenzino expresaba pueda ser lo que se vea manifestado en el gobierno nacional. La verdad que sin ánimo de generar mala onda, uno ve un nivel de aislamiento y ve complicado que pueda surgir esta modificación. Hay que reconocerles que después de la derrota electoral del 2009 retomaron la iniciativa, presentaron un programa distinto, tuvieron una actitud mucho más abierta. Si bien uno terminó viendo que cuando recuperaron el poder absoluto eso había sido una manipulación, pero fueron inteligentes en aquel momento en términos de recuperar la iniciativa. Ojalá que ahora esa inteligencia no esté puesta en términos especulativos, sino en términos de honestidad, de reconocer las cosas que se hicieron mal y de poder sentar a los distintos actores a la mesa, no en términos de negociaciones de un toma y daca, sino en términos de, como decía el diputado, de reconocimiento de la realidad
y de empezar a modificar unas cuantas cosas, porque además está en manos de ellas modificarlo. Es decir, yo entre 20 paros por el mínimo no imponible, entre 10 votaciones que le ganemos a la Cámara de Diputados y una medida que tome la presidenta levantando el piso del mínimo no imponible, lo que beneficia a la gente es esa medida. Entonces vayamos por lograr esa medida y no en la búsqueda de que cuanto peor mejor, porque la gente ve que esto es un desastre, entonces va a terminar volcándose hacia los otros, porque lo que se pierde o se recupera con muchísimo dolor y en mucho tiempo, o directamente no se recupera. Y estamos hablando de personas. Negri, ¿la oposición también va a ser inteligente de cara al armado del 2013, teniendo en cuenta, si quieren no utilicemos el término aprovechando la protesta de la gente, pero sí la gente está marcando una necesidad que es claro y evidente que el gobierno nacional no lo está viendo, no lo quiere ver, no le interesa solucionarlo? Yo aspiro a que, por lo menos de los sectores de la centroizquierda, donde están las fuerzas políticas afines, recuperemos la inteligencia que demostramos entre el 2005 y el 2009, que permitió en el 2007 a la fórmula Carrió-Giustiniani estar a pasos de la segunda vuelta, y en el 2009 haber generado un espacio, un frente electoral que haya permitido ganar las elecciones a nivel nacional. Espero que no cometamos los mismos errores que cometimos el 2009 al 2011 de atomizarnos por completo. ¿Qué diferencia veo yo del periodo 2009-2011 a que en aquel momento el gobierno tenía capacidad de recuperar la iniciativa, tenía contacto con la sociedad, entendió por dónde pasaba la cuestión, y por otro lado la oposición recorrió este camino de una serie de medidas que llevaron al fracaso rotundo después del 2011. Me parece que hoy están las cargas invertidas. Nosotros como oposición de centro-izquierda aprendiendo los errores, entendiendo que el camino tiene que construirse a largo plazo, tiene que construirse de una manera mucho más adecuada y que no vaya por el vedetismo de las figuras. Y por otro lado me parece que ya el gobierno, las pocas iniciativas que le quedaban las han perdido, le han durado días. Recordemos, en un mismo año tuvimos la reivindicación de la gesta de Malvinas, tuvimos estatizar YPF, tuvimos el tema del voto a los 16, digamos, y son todas medidas que le terminan durando 5 días. Ahora el famoso tema del 7D, entonces ya ahí sí se nota una pérdida de confianza y una pérdida de iniciativa política. Y yo soy de aquellos tan convencidos que en la política, cuando uno pierde la iniciativa es como un tobogán, digamos, hay que terminar de bajarlo y después volver a arrancar, pero no se corta y se recupera la iniciativa a mitad del camino. Entonces me parece que la oposición tiene una oportunidad, más que de especulativamente, de poder mostrarle a la sociedad de que está en condiciones de generar una alternativa, pero una alternativa que no caiga en el antikirchnerismo bobo. Es decir, de la misma manera que uno entiende como negativo para la sociedad el kirchnerismo bobo, entendido como todo lo que hace Cristina está bárbaro, perfecto y todos los demás están equivocados, el otro planteo es igual de equivocado, porque si ahora la idea es gobernar para el 46 o 50% del cual no se siente representado, eso va a ir en detrimento de la otra mitad que sí se siente representada. Me parece que la alternativa tiene que ser superadora, de tomar lo bueno que se hizo, de mejorar aquellas cosas que hay que mejorarlas, y de establecer una política donde empecemos nuevamente a discutir aquellas cosas que hacen al fondo de la cuestión. Nuestra concepción de hombre, de sociedad, de cómo una sociedad debe dirimir conflictos, de cuál es el objetivo de crecimiento del país, de cuáles son aquellas pautas sobre las cuales debe la sociedad canalizarse. Creo que todo eso sería muy importante que nosotros lo pongamos de cara a la gente para que la gente lo pueda visualizar. Diputado Lorenzino, y desde el Frente para la Victoria o del oficialismo, ¿cómo se está trabajando? A ver, nosotros creemos que estos 10 años cambiamos la matriz del país. Claramente hubo un cambio del 2003 a la fecha que nos ha permitido logros que la verdad que repetirlos parece ocioso, digamos, y va a aburrir, pero digo, desde el crecimiento económico, la construcción en lo que tiene que ver de ciudadanía en la política de derechos humanos, todo lo que tiene que ver la inclusión laboral y la inclusión de las jubilaciones, amas de casa, la revolución que se hizo en el sistema previsional, la gran política que es la asignación universal. Me parece, digamos, hay demasiados logros como para hoy decir que está todo mal. Creo que hay un contexto de país diferente al que nosotros recibimos. Creo que sí hay nuevos desafíos. Me parece que el Frente para la Victoria, si hay algo que ha hecho, y el peronismo en eso es sabio, digo, permanentemente va interpretando lo que la realidad manda, digamos, en términos de demandas sociales, políticas, económicas. Creo que los nuevos desafíos tienen que ver con los nuevos derechos, con el tema de la seguridad, con el transporte, con el tema de la basura. Creo que son los 4 o 5 temas
en donde nosotros desde la provincia estamos trabajando fuertemente con el resto de los municipios y con la nación para empezar a buscar soluciones, porque en realidad la gente lo que vota es el proyecto político que mejor soluciona los problemas. Digo, uno puede hablar muy bien, uno puede ser muy ideal en sus apreciaciones, pero al momento de la realidad, y esto ha pasado los últimos 20 años en nuestro país, y en particular del 2003 a la fecha, votó al peronismo porque es el proyecto político que permanentemente interpretó la demanda y en función de esa demanda supo plantear alternativas de solución a la demanda de la gente. Creo que estamos en la etapa razonable, necesaria de un proyecto político que ha conquistado muchas cosas, que ha sido muy exitoso, que está buscando esos nuevos desafíos, y creo que los reclamos que hoy vemos en la calle permanentemente, o por una plaza, o por un reclamo barrial, o con un paro, estemos de acuerdo o no, me parece que lo que hace es que recreemos cuáles son esas nuevas demandas para proponerle electoralmente en el año que viene y en el 2015 cuáles son los nuevos desafíos que nosotros tenemos a esas demandas de la gente. Pero estoy convencido que somos el proyecto político que transforma, que es diferente, y así lo hemos hecho todos estos años, con los errores del que hace y con la capacidad de ir rectificando aquellas cosas en donde seguramente no hemos acertado. Diputado, ¿y si ya se puede hablar de candidatos o de nuevas caras para el año que viene? Me parece que no, digamos, me parece que, a ver, negar lo que pasa también no está bueno, digamos, porque en la política permanentemente uno habla de posicionamientos y candidaturas. Creo que la gente lo que quiere hoy es, en la provincia de Buenos Aires por lo menos hay 3 temas que son cruciales, donde hay claramente dificultades, donde hay cosas logradas pero falta consolidar, que es el tema seguridad metropolitana conurbano, el tema del transporte del área metropolitana y conurbano, y en particular el tema también de la basura, que es un tema que obviamente se nos viene encima y bueno, digo, hay que trabajarlo en sintonía municipio, provincia y nación. Así que creo que hay que empezar a buscarle soluciones a esos problemas. Lo electoral obviamente está todo el tiempo en las discusiones nuestras, pero no me parece que sea un tema para poner en la agenda de la gente. La gente, cuando nos escucha hablar de cuestiones electorales a 1, 2 o 3 años vista, me parece que nos pierde más el respeto. Y nosotros lo que tenemos que construir desde la política es el respeto para modificar las situaciones que no están bien. La única manera de modificar las situaciones es la herramienta de la política, a través de sus dirigentes, seamos nosotros o cualquier otro. ¿Se puede adelantar algo en cuanto a políticas de seguridad? No, a ver, nosotros en política de seguridad trazamos objetivos muy claros desde el primer día de Daniel Scioli, que es mayor prevención, menor reincidencia, sin armas y sin drogas, son nuestros 4 ejes, y toda la acción de gestión con la nación y con los municipios va en ese sentido, y toda la acción legislativa, la policía judicial, todo el jurado de enjuiciamiento, todo lo que se hizo en términos de mejorar el proyecto que mejore, digamos, la calidad de la evaluación de la conducta de los jueces, fortalecer la defensa, el tema del juicio por jurados, el tema de las policías de prevención, el tema de la flagrancia, digamos, todas las acciones legislativas de seguridad que hemos instalado de debate fueron en pos de estos 4 objetivos que nosotros tenemos, y hay que seguir trabajando porque obviamente el tema de seguridad es un tema que no tiene una resolución y no tiene un final y no tiene un día que decimos no hay más inseguridad en la provincia. Hay que seguir profundizando los objetivos, hay que seguir respaldando el trabajo de nuestra fuerza, castigando al mal policía, y hay que seguir apostando al trabajo conjunto en todas las áreas, en lo que tiene que ver con la justicia, en lo que tiene que ver con el gobierno nacional, interactuando con los municipios, dándole herramientas jurídicas a los jueces para que puedan sacar las armas de la calle y evitar que la población siga armada. Y la verdad que la agenda nuestra que nos gusta es la agenda de gestión, la agenda política será para el momento político y las especulaciones corresponden más a los periodistas que a nosotros. Negrelli, la oposición también sabe que la prioridad de todos nosotros es el tema seguridad. ¿Se está trabajando en proyectos alternativos? Sí, se está trabajando porque no, digamos, coincidimos con los objetivos, pero no coincidimos en cuanto a cómo se ha implementado. Entendemos que una de las aristas fundamentales con el tema seguridad tiene que ver con el narcotráfico, y en eso nosotros venimos insistiendo con necesidad de dar una lucha por el lugar de la ruta del dinero, que nos parece que es esencial y que acá se ha desconocido por completo. Creemos que hay una falta de articulación de políticas provinciales con políticas nacionales. Digo, en los últimos tiempos hemos visto la cantidad de proliferación de sicarios con nacionales de otros países, la cantidad de gente vinculada al narcotráfico vinculada a otros países. Digo, el caso de Mi Sangre ahora en Puerto Madero. Digo, si una persona va a comprar $2, termina investigada y viendo si los $2 los sacó del ahorro que le dejó la abuela
o evitó pagar una factura para tener esos $2 y después aparecen personas de otras nacionalidades generando semejantes niveles de inversiones en zonas como Puerto Madero y otro tipo de adquisiciones que han tenido, y la verdad que eso pasa como si fuese la compra de caramelos en el kiosco con un vuelto, evidentemente hay una ausencia de políticas de fondos. Volvemos al famoso caso de la efedrina, donde en el país se importaba una cantidad de efedrina en un porcentaje absolutamente desproporcionado a la única cuestión blanqueada que era por el cual entraba la efedrina a la Argentina, que era para crear o generar el esmalte quita uña. Entonces digo, me parece que es evidente que han fallado las políticas de seguridad, es evidente que lo que tiene que ver con lucha al narcotráfico venimos lamentablemente perdiendo por goleada y esto no es bueno, y lo que hace en la seguridad en los barrios, creo que no todo pasa por el tema de mayor cantidad de policía en la calle, mayor cantidad de cámaras de seguridad, sino tiene que ver que una sociedad más segura no es una sociedad blindada, sino una sociedad en paz. Y esa sociedad en paz no se va camino a sociedad en paz, sino se va camino al tema de la sociedad blindada. Y me parece que ha sido un camino que no va a tener nunca resultados, porque a 10.000 policías va a aparecer el conflicto 10.001, a 11.000 cámaras va a aparecer el foco en el lugar 11.001, porque me parece que las cuestiones de fondo no están atendiendo y tiene que ver muchas veces con una porción alta de la sociedad que no tiene expectativas en su propia vida, por exclusión, por falta de expectativas, porque no tiene un núcleo familiar que lo contenga, el abandono del sistema educativo, el abandono del sistema sanitario, cantidad de jóvenes que su primera vinculación con el Estado termina siendo el sistema penitenciario. Evidentemente, quien no pudo captar la importancia que tiene su propia vida, nunca va a poder tener en cuenta la vida del otro como un elemento a considerar, algo tan esencial en una sociedad. Si hoy en una sociedad uno reprime determinadas actitudes que son más del mundo animal que del mundo humano, tiene que ver con que uno valora la vida del otro porque valora la propia. Cuando eso se rompe, evidentemente se generan niveles de inseguridad donde uno ve a diario muertes por 5 pesos, por una campera, por el tema del auto, que cualquiera que abre el diario dice, pero qué muerte innecesaria, qué muerte pava, qué familia truncada, qué vida perdida, cuando en realidad lo que estaba en juego era minucia al lado de la vida. Pero eso está ahí dicho y hecho desde el lugar de aquellos que todavía tenemos un valor sobre nuestra propia vida y por tanto valoramos la vida del otro. Ahora, quien ha perdido valor en su propia vida, no le podemos pedir que vuelva a tener valor la vida del otro, y eso le compete al Estado. Cierro con esto. 2013 es un año electoral clave tanto para el oficialismo como para la oposición. Sí, para nosotros es muy importante seguir consolidando el trabajo que venimos haciendo, modificando aquellas cosas que obviamente no hemos podido resolver, pero sobre todo porque nos parece que es importante que en nuestra legislatura, digamos, haya hombres y mujeres que tengan el compromiso con el gobernador, con la presidenta, con las cosas que hemos realizado. Y creo que me parece que es una bisagra también por los tiempos políticos. Uno entiende que un gobierno que llevamos 10 años, obviamente hay cosas a ajustar, a modificar, retoques a hacer, y creo que empezamos a transitar, aunque no hablemos de lo electoral, sin querer lo electoral ya este año. Entonces me parece que el 2013 para nosotros siempre los mitad de mandato son complicados porque son elecciones legislativas donde la gente es mucho más libre en el voto, en el sentido de que no hay compromiso de gestión, sino es compromiso de control. Entonces ahí es donde la oposición también siempre tiene mayores fortalezas. Basta mirar las elecciones del 2009, que ha sido así, consecuentemente el 2005 diferente porque la oposición estaba dentro de nuestro mismo espacio político cuando irrumpe la doctora Cristina Fernández como candidata del Frente para la Victoria contra Chiche Duhalde, pero digamos, se dan los fenómenos de donde la oposición organizadamente va a crecer y nosotros somos conscientes de eso. Igual creemos que la gente va a seguir acompañando a pesar de errores y de cuestiones a nuestro proyecto, así que para nosotros es importante porque empieza en la mitad de un segundo mandato y creo que empezamos a transitar un nuevo ciclo. Para la oposición. Nosotros, por lo menos la posición nuestra centro-izquierda es doblemente importante, Sandra, porque en primer lugar creemos que hay un agotamiento de este modelo, relato, proyecto. Ese agotamiento hay que terminar de marcarlo con una fuerte presencia opositora en las cámaras a partir del 2013, que también frene cualquier intento hegemónico. Y sobre todo, decía, de la centro-izquierda, porque ante un modelo agotado, si nosotros no generamos una alternativa,
dejamos a la sociedad, digamos, en manos de la derecha frívola como única alternativa de gobierno en la Argentina a partir del 2015. Entonces, ese camino único a la sociedad solamente se lo podemos bifurcar si nosotros nos constituimos una alternativa seria, una alternativa responsable y que le genere a la gente la confianza que empezó a transitar el doctor Hermes Wiener y la gente del FAP en el 2011. Empezamos a alimentar, a enriquecer y a consolidar un espacio donde la gente pueda confiar de que no se va por la revancha por nadie, no se va a destruir todo lo que se hizo, sino que el camino recorrido se lo va a mejorar y se lo va a direccionar para aquello que nosotros entendemos que debería ser una gestión de gobierno a partir de diciembre del 2015. Muchas gracias. No, gracias. A vos por la invitación. Hacemos la última pausa y a tan poco de terminar el ciclo lectivo 2012 hay un nuevo paro docente por 48 horas. En un ratito. La Redonda, te contamos todo. 100.3, la radio que transmite fútbol. La única forma de vender o comprar en el Gran La Plata son los clasificados del diario El Día. Y pregunte por las ofertas y precios especiales que reducen el precio de los clasificados. El diario El Día ofrece resultados. Escuchad La radio que te pone pilas. todo el día la 99. Club El Día es un novedoso programa de beneficios y descuentos en los principales comercios de la ciudad. Pedí tu tarjeta de socio y aprovecha todas las oportunidades. Sumate llamando al 412-0123, de lunes a viernes, de 9 a 18. O en www.club.eldía.com. Descuentos todos los días. Club El Día. Oportunidades y beneficios para vos. Un lugar diferente. Última moda. Si querés, te puedes vestir con onda sin importarte la edad. Todo lo encontrás en Eclosión. Calle 9, número 644 y medio, casi 45. Con todas las tarjetas de crédito y 6 cuotas sin interés. ¿Estás buscando cambiar el auto? ¿Sabes cómo venderlo y comprar uno nuevo sin salir de tu casa? www.motoresargentinos.com, una página donde todos los vehículos que se publican se venden. Y esta semana, jueves y viernes, paro de el Frente Gremial Docente. Nos acompaña Mirta Petrosini, titular de la Federación de Educadores Bonaerenses. Buenas noches, Mirta, gracias por venir. Bueno, un paro que resulta, no sé si extraño es el término, pero al menos inquieta bastante en un ciclo lectivo que está por finalizar. Sí, en realidad toda medida de acción directa, todo paro inquieta y bueno, lamentamos profundamente estar en esta situación, pero bueno, el alto nivel de conflictividad que precisamente no lo instalamos el sector de los docentes, de los trabajadores, sino que es el resultado de la falta de respuestas y de concreciones con respecto a los temas que venimos reclamando, ¿no?, de hace bastante tiempo. Una parte tiene que ver, dos aspectos, con una decisión a nivel nacional, que fue motivo por el cual la FEB en el día de hoy, en el marco de nuestra nueva organización nacional, la DAC, Docentes Argentinos Confederados, adherimos hoy al paro porque, bueno, nos une el mismo reclamo, sí.
con respecto al tema de eliminar el impuesto a las ganancias, la cuarta categoría, un impuesto realmente perverso e injusto, cuando en realidad es privilegio para algunos que transitan allí por rentas financieras que no se tocan, y sí es de alto perjuicio para los trabajadores. Por otro lado, el tema de las asignaciones familiares. Y el día jueves y viernes, sí, dentro del marco del Frente Gremial, por el reclamo específico al gobierno de la provincia de Buenos Aires, con esto que te decía, hace bastante tiempo que venimos realizando el reclamo de la necesidad de apertura de paritarias, de comisiones técnicas, de hablar de salario, porque esta combinación con estos temas no resueltos o con anuncios de hace unos días que realmente no resuelven la cuestión de fondo, se le agrega el orden inflacionario, hace realmente una combinación de deterioro de nuestro salario, de nuestro poder adquisitivo, y bueno, y otros temas puntuales como la falta de pago a docentes que han tomado sus cargos o sus módulos o han ascendido en jerarquía, es decir, algún docente que por allí concursó y accedió a un cargo jerárquico, al día de la fecha todavía no le ha sido pagado esa diferencia, salarios, como te decía, adeudados. Esas son las irregularidades de las que ustedes vienen haciendo irregularidades que hay y que, bueno, venimos, ya te digo, reclamando con promesas de que en la próxima liquidación o con alcance se va solucionando parcialmente, pero resulta que se ve afectado otro grupo de docentes, otro sector de docentes, otro número de docentes, por ejemplo, maestros integradores y domiciliarios, que tienen un plus, tampoco lo vienen cobrando de hace 2 meses, creo, aproximadamente, recategorizaciones, que si bien tienen el acto administrativo, desde el 2011 todavía eso no se tradujo en términos de salario, el tema de transportes escolares, eso también es un reclamo, fue un reclamo constante, la irregularidad en el pago, también hace que muchos chicos en la provincia de Buenos Aires hayan tenido por distrito un buen número de días sin clases. Sí. El tema también del servicio alimentario, el tema de transportes escolares rurales y de islas también. Hubo dificultades. ¿Y sorprendió la dureza en la crítica de distintos funcionarios del gobierno provincial a esta medida de 48 horas? No, no sorprende. Uno está ya acostumbrado a las adjetivaciones que se nos hace desde todo lugar, ¿no? A pesar de ello y aún sin cobrar, los docentes siguen en las escuelas y siguen sosteniendo a la educación pública, porque también de esto, y esto la familia lo sabe porque lo ve en la cotidianeidad, cuando los docentes junto con las cooperadoras, por ejemplo, hacen algún tipo de evento para recaudar, que seguramente es para suplir lo que el Estado no da, ¿no? Los reclamos también vienen por un buen número de docentes jubilados, que también se les adeuda la retribución especial, lo que comúnmente nosotros denominamos premio, muchísimo reclamo con respecto a IOMA, falta de cobertura de medicamentos, falta de atención de enfermedades de alta complejidad, de asistencia, y bueno, así se van sucediendo. Sí nos han convocado a las comisiones técnicas, la de salud laboral y la de condiciones laborales. En realidad no hubo ningún tipo de avance. En alguna de ellas pudimos haber ido por el camino de ya concretar algo que deviniera en un acuerdo, porque son temas que hace 1 año y pico que venimos hablando. Pero bueno, tampoco se pudo dar. Una próxima reunión al día siguiente que fuimos convocados, donde se iba a anunciar la réplica con respecto al decreto nacional de asignaciones familiares, que dicho sea de paso, a nosotros tampoco nos conforma, porque realmente no se resuelve la cuestión de fondo, que es la universalización, sino que hay un nuevo modo de recalcular y se crea una nueva categoría. No se resuelve la cuestión de fondo. Bueno, ese acto administrativo, ese decreto no estuvo, solo la promesa de que lo iban a replicar. Es decir, esta sumatoria, la falta de respuesta, no digo de diálogo,
diálogo, en honor a la verdad, diálogo sí, convocatoria existe, pero el diálogo es la herramienta para avanzar en términos de concreciones y para avanzar en soluciones que no llegan. ¿Qué alcances van a tener los paros? Mira, el alcance que van a tener los paros va a ser nada más y nada menos que la demostración del profundo malestar que existe en el sector docente. Es decir, esto ya se ve también, por ejemplo, en muchos distritos se ve falta de aspirantes, es decir, en aquellas coberturas que hay diariamente, ¿no?, para cubrir suplencias y demás, ya no hay muy pocos aspirantes. Es decir, que o porque la conclusión que sacan, hice varias suplencias, no me las pagaron, no las hago, o si hago tal suplencia, en realidad me va a ser capturado por el impuesto a las ganancias, claro. Y eso hace que no haya realmente incentivo para ir a tomar en los actos públicos. Por eso también muchos cargos quedan vacantes y también esto se traduce en, digamos, en una cuestión que torna irregular el funcionamiento institucional. Por lo tanto, esto también afecta a los chicos, no solamente los días de paro. Por ejemplo, hay me refiero a como que se cuenta y se carga sobre las espaldas de los docentes y sobre todo de los dirigentes, que aparentemente somos los que llevamos al paro, ¿no? Sí. Esto es subestimar el malestar que hay en los docentes. Y bueno, esta es la situación al día de hoy y es el nivel de adhesión que va a haber el día jueves y viernes. Lamentamos profundamente que también caiga jueves y viernes, pero bueno, ya más fechas para determinar no teníamos. 2 días que van a ser descontados nuevamente. Sí, el descuento ya es una política de Estado, es decir, es otro zarpazo más a nuestros salarios. Digo, la falta de pagos irregulares, descuentos realmente terribles en cuanto a impuesto a las ganancias, porque además se sumó que en el mes de octubre obviaron hacer el descuento de AFIP, entonces este mes, en noviembre, se hizo el descuento mensual y un ajuste de AFIP. Y, por ejemplo, acá hay una docente que es directora de tercera categoría y secretaria. Tiene la friolera de 2.640 pesos de descuentos de la AFIP. Entonces, todo esto hace que se vaya profundizando este malestar por la falta de respuestas, las descalificaciones también, cuando, vuelvo a repetir, y reivindicamos y valoramos el esfuerzo que hace diariamente el docente para estar en la escuela, no siempre en las mejores condiciones, ni para los docentes ni para nuestros chicos, ¿no? Porque cuando hace frío no hay calefacción, cuando hace calor no hay ventiladores, también pérdidas de días de clase, por allí esto de que se torna caótico el tema de ya finales del ciclo lectivo, con el tema de las pruebas integradoras. Fíjate vos que en el día de hoy, a la tarde, aumentó el porcentaje de adhesión, porque hubo profesores que tomaron las pruebas integradoras, no firmaron y se retiraron. Esto habla también de la clara responsabilidad que se nos pide, ¿no?, con los frente a los chicos. Estudiantes, claro. Mirta Petrosini, muchas gracias. No, por favor, gracias. Nos despedimos, nos reencontramos el próximo martes a partir de las 22 horas en un nuevo programa En la Mira.